11, está grabada para los dos grupos, y es que pues yo tengo algunos pendientes que hacer en la ciudad de Mérida, Yucatán, esta semana. Entonces ya está avisado del tema de universidad abierta y también a ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en esta clase que nos toca esta mañana, y es sobre la responsabilidad internacional. Eh, Aquí tenemos la planeación, pero es sobre la responsabilidad internacional del Estado, sobre mantener dispositivos inconvencionales y les aplicar o celular, desde el momento en que se cometa la violación, la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos y en cualquier circunstancia y comutar medidas para su efectividad, como los artículos 1.1 y 2 de la Comisión Americana de los Tratados, que como lo hemos visto y aplicado, también se puede conocer como el Tratado de los Tratados. Bueno, voy a compartir con ustedes esta presentación. Vamos por aquí. Vamos a compartir. Anda un poco lento mi internet. Aquí. Este es el que vamos a. Les pido paciencia porque mi internet está muy lento, no sé qué le está pasando. Aquí está. ¿Qué se entiende por responsabilidad internacional del Estado? Vamos a definirlo, ustedes no lo pudieron haber visto en sus lecturas. Se entiende por la institución del derecho internacional, por medio del cual se establece que cualquier violación de un compromiso en cuanto a una norma internacional trae por consecuencia una obligación de efectuar una reparación moral o material. Hemos visto con algunos estados que tienen que hacerlo cuando han llevado conductas violatorias de derechos humanos. No solamente se debe declarar en una especie de reconocimiento, sino que debe de haber una referencia, una reparación, un hecho positivo que debe de dar satisfacción a las personas. Los estados como sujetos de derecho internacional pueden ser acreedores, dice esta definición, a sanciones por conductas que pueden ser violaciones del derecho internacional público. Para que exista responsabilidad internacional se debe actualizar 5 supuestos: conducta ilícita, daño en casualidad entre la conducta del daño, imputabilidad y culpabilidad. Así que en el caso concreto, por ejemplo, en el del Padilla Pacheco, si ustedes lo hemos visto, hay una conducta ilícita, se está desapareciendo una persona, hay una desaparición forzada, hay un daño a la familia, una causa entre la conducta del daño, porque son las Fuerzas Armadas del Estado mexicano que van a dar desaparecer al señor, tiene una culpabilidad, porque se está queriendo el resultado. Entonces, hay obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos en cualquier circunstancia, así como tomar medidas para su efectividad. Acuérdense, el artículo primero de la tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Acuérdense, los derechos humanos son inalienables, y más si son derechos fundamentales y consensuados entre las fuerzas. Bien, estos derechos no deben suprimirse salvo determinadas circunstancias y situaciones según las debidas garantías procesales. Y como es obligación de promover y respetar y proteger derechos humanos. Hay una responsabilidad aquí implícita. El Estado debe prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Lo veíamos la clase pasada. Hay una responsabilidad primaria, un control difuso de la convencionalidad, en donde los Estados se hacen responsables, puedan llevar a cabo esta prevención, investigación y sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Entonces opera el principio de el control subsidiario o el control secundario por parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es a través de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos. Me acompañan en la página. Vamos a empezar por vamos a ver, en la página número 46 de su libro, de la doctora Erendira Noemí Ramos Vázquez, nos va a decir que en su oportunidad se mencionó que el fundamento convencional de dicho control se encuentra en el artículo el que un Estado debe cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe y no puede invocar su derecho interno como excusa en su cumplimiento. Esto es para todos, incluso en el derecho internacional público. Hace unos meses tuvimos la violación a nuestra embajada diplomática por parte del gobierno de Ecuador, y tuvimos este problema con ellos porque evidentemente pues estaban faltando sus compromisos internacionales. A ver, permítanme, estoy aquí teniendo problemas técnicos. Aquí. Faltando sus compromisos internacionales, los ecuatorianos entraron en nuestra embajada no respetando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Entonces, no respetaron tampoco el artículo 25. Entonces,
no podemos o no puede un Estado invocar ese derecho interno para decir, no cumplo o tengo una justificación para dejar de cumplir una obligación internacional. Y después, si nos vamos un poquito hacia la página número 59 de su libro, va a decir que de igual manera, esto corresponde con el deber de cumplir las obligaciones internacionales de buena fe bajo el principio de la pacta servanda. Acuérdense que esta pacta servanda, nosotros o todos los estados cumplir las obligaciones de buena fe. Lo acordado y lo pactado debe cumplirse. La propia Corte Interamericana ha sostenido que según el derecho internacional, invocarse para su incumplimiento. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. El artículo 25 del Pacto de San José también es parte del fundamento de control de la conciencia, ya que es un elemento integrador de los derechos pues, y efectivo ante tribunales para en contra la validación de derechos humanos reconocidos, perdón, la violación de derechos humanos reconocidos por la Constitución, las leyes y la Convención Americana. Entonces, tenemos un reconocimiento de que los estados tienen que ceñirse a este marco jurídico. A este marco jurídico que les impone, deben de estar todos ellos comprometidos con la idea de respetar los derechos humanos sin imponer sus obligaciones o sus posiciones internas. De hecho, el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no puede invocar disposiciones internas como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26. Algunos estados en los que tenían sus eh, algún tipo de convencionalismo, más bien de norma jurídica, para dejar de cumplir estos tratados. Los chilenos, los uruguayos y otros dejaban de cumplir sus obligaciones a través de estos, vamos a decir, ficciones jurídicas en donde daban una idea de que sí cumplían la legalidad y no la estaban cumpliendo. Y esto tiene que ver con la cosa juzgada. ¿Mm? Fíjense bien, la cosa juzgada, si me acompañan en la página 73, tiene que ver con una institución procesal que contesta en la autoridad de eficacia que adquiere una sentencia judicial cuando no procede contra ella ningún otro recurso ni impugnación, cuyos atributos son la coercibilidad, la inmutabilidad y la reversibilidad en otro proceso posterior. Aquí viene interesante, muchas veces se pueden llevar a cabo los procesos judiciales impecablemente, pero en el fondo se violan los derechos humanos y no se está reparando ni castigando a las personas. Déjenme dejar de... Entonces, sucede esto que estoy platicando con ustedes. Se lleva el proceso, se está haciendo todo normal y bajo ese paraguas de impunidad, entonces, ¿qué? Se deja de dar la justicia y entonces no hay una responsabilidad. Y entonces por eso se emiten sentencias. Y esta sentencia, hay dos cosas de entender la cosa juzgada. Si la emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sentencia es irrebatible y es irrefutable e inatacable. Pero si esta sentencia la emiten los estados, puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisar su validez y su eficacia, porque pueden haber actos por parte de estados que pueden estar convalidados por una cosa juzgada aparente, en donde dicen, bueno, pues sí, ya la juzgamos, ya hicimos lo necesario, pero en el fondo subsisten las violaciones a derechos humanos. No se reparó, no se investigó, no se hizo lo necesario, o se dan decretos que son inconvencionales en sí mismos. Caso concreto, si nos vamos a ustedes aquí, en el caso de Chile, ¿se acuerdan? En el caso de Almonacid de Llano, ellos habían pretendido bajo un decreto decir que ya no había ningún tipo de responsabilidad para todas las personas que habían participado en los hechos que hoy, por ejemplo, ya estamos conmemorando los 51 años del golpe de Estado, el gobierno de Salvador Allende. Y derivado de ese golpe de Estado, lo hemos platicado, se derivaron en violaciones de derechos humanos a muchísimas personas, no solo al señor Almonacid de Llano, sino a cientos o miles de personas que fueron desaparecidos en los años de la dictadura. Nos vamos un poquito a la página 80, su último párrafo. En principio corresponde a todos los jueces, los órganos jurisdiccionales, llevar a cabo una interpretación de la norma doméstica, a la luz del corpus juris convencional, siempre con la regla hermética del principio pro persona que se refiere al artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Interpretación conforme con la que se ha mencionado. Inaplicar implicará, perdón, escoger la interpretación que se acorde para los parámetros convencionales. Luego nos dice, sobre este punto, sobre la responsabilidad internacional que más, la propia Corte, precisamente en el caso de Marcela Llano, dio origen al control de la convencionalidad y estableció que su tarea fue suprimir y no adoptar leyes contrarias a la convención,
el, el judicial, y, perdón, estoy aquí errándome aquí un poquito, fue enfática al establecer que cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantizar lo establecido en el artículo 1.1 de la misma y consecuentemente debe de establecerse de practicar y aplicar cualquier normativa contraria a ella. Lo anterior con la finalidad que el Estado no incurra en responsabilidad internacional por inaplicación de normas contrarias a la Convención Americana y la jurisprudencia convencional. Muchas veces los estados hacen este tipo de juegos de legalidad y entonces la Corte Interamericana, por decirlo en un lenguaje coloquial, los agarra en curva, los atrapa en la masa y mintiendo aún con todas las pruebas, dicen es que no tenemos responsabilidad porque estamos cumpliendo nuestro marco legal. Pero ese marco legal puede estar teniendo problemas serios. Y dentro de esa responsabilidad internacional, pues tenemos que hay una obligación de los estados de aplicar la ley. La propia Corte ha expresado en el desarrollo adecuado del ejercicio de control de la convencionalidad, en la página 5, sí, a nivel interno, por ejemplo, en el caso Juan Kelman, pues la Suprema Corte de Justicia igual declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, por lo que se había establecido la amnistía de graves violaciones a derechos humanos. Ahí sí hubo un caso en el que la Corte uruguaya tomó las riendas de su asunto y declara inconstitucionales estas leyes que en Sudamérica, les digo, habían sido muy comunes de declarar este, amnistía o el perdón a todos estos crímenes de los derechos humanos en los años de las dictaduras. Déjenme regresar aquí a mi presentación que tengo para ustedes. Regresamos. Y esto va de acuerdo con el artículo C2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Hay un momento en el que los estados no pueden desasociarse de la voluntad que han expresado al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos y este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tienen que hacer la opción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Es decir, recuérdense, ¿no? Todos los derechos humanos están en la Convención Americana de Derechos Humanos, también están en ese tipo de tratados como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bajamos a ver, permítame, aquí tengo un problema, un asunto de problema, lo voy a corregir, es el número de estar en vivo. Nosotros tenemos una obligación de poder llevar a cabo este tipo de eventos que implican como estados el tener que expulsar normas o inaplicar normas que van más allá de de lo que es la convencionalidad. No debe ni debe tener una ocupación dentro de mi presentación. Ahora, la clase nos marca que veamos algunos casos interesantes. Tienen ustedes aquí el caso de la última tentación de Cristo. Este es un caso temático, tengo un problema técnico. Ya lo estamos. Esto fue por ahí de principios de los 90, no me acuerdo, y yo se los comentaba la clase pasada. En México esta película la pasaron en la facultad de apropiado por tierra. La proyectaron, no tuvimos ningún problema los estudiantes de aquellos años por haberla visto. Pero en Chile fue toda una conmoción, porque eh, los sectores más reaccionarios y de la derecha chilena estuvieron en contra de que se les pudiera transmitir esta película a la sociedad chilena. Entonces, bueno, este caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte caso contra la República. Sobre todo argumentando que se están violando los artículos 13, la libertad de pensamiento, la libertad, el 12, la libertad de conciencia y de religión, y sobre todo solicitó a la Corte la consecuencia de las supuestas violaciones de los artículos, declara que Chile incumplió los artículos 1.1 y 2 de deber a disposiciones internas. Es decir, por una película que para el caso no es más que la expresión artística, religiosa, del personaje de la historia que representa muchísimo para millones de seres humanos, bueno, pues se hizo todo un problema jurídico que llegó hasta la Corte.
hubo la censura judicial, de la cinematográfica, la última noche de Cristo, cartelera, en algunos cines, el gobierno mexicano entendió que dejaban pasar, no tendría mayor problema, y así fue. Pero aquí sí, la comisión solicitó a la Corte que el Estado chileno prestara la exigencia a los estándares de libertad y expresión, la comisión para eliminar la censura previa de las producciones cinematográficas y su publicidad. Entonces, bueno, un caso que en la realidad pues, no debería haber llegado yo, a mi concepto de la Corte Interamericana, porque al final de cuentas no es más que una película. Pero bueno, que nos hicieron ver más papeles del Papa y llegó hasta la Corte. Supongo que había mejores casos para resolver que de una película que no tiene tampoco ni nada de malo ni nada de bueno, simplemente es la visión de un artista sobre un personaje de la historia. Como interpretaciones podemos tener. Casos que es importante es el de caso de Barrios Altos contra Perú. Bueno, pues es la muerte y lesiones de un grupo de personas, ¿no? Por parte de agentes militares clásicos de las dictaduras sudamericanas, que en ese caso ya no había tanta dictadura, pero gobernaba Alberto Fujimori, ¿no? 6 miembros del Escuadrón de Eliminación, Grupo Colina, interrumpen la fiesta a las 10:30, lo que llaman una pollada, ¿sí? Realizaba una fiesta, lo que ellos así le llaman, y bueno, pues esto llegó. Tomaron un decreto por allí para poder llevar a cabo la eliminación de las responsabilidades y les tuvo que enmendar la plana también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso, la Corte ha declarado la inaplicación y con efectos erga omnes a la Cántula contra Perú, Miguel Castro contra Perú y Helman contra Uruguay. Helman contra Uruguay es muy parecido al de Almonacid de Llano y lo que hacían también los regímenes argentinos. Un decreto, una ley de amnistía o de punto de evidencia final en donde decían no pasó nada, lo que pasó, pasó, lo pasado, pasado. Entonces, ese tipo de leyes eran incondicionales. Y pues que no puede llevarse a cabo ni siquiera como una cosa juzgada. Entonces, dice aquí, la Corte más cauta, no se proyectan sobre la existencia de un crimen de lesa humanidad, pero se basa y cita en muchas ocasiones instrumentos internacionales que califican ciertos actos como crímenes de lesa humanidad, con la Convención Americana sobre Desaparición de personas. En el caso de Padilla Caldo, sigue siendo un caso que sigue siendo la Corte Interamericana, el caso de los desaparecidos en Iguala. Entonces, tendremos un caso, o si es que México no logra resolver cuál fue el destino. Entonces, este es el gran conflicto que tenemos dentro de nuestras instalaciones o de lo que nosotros tenemos. Por eso es que hay una obligación por parte del Estado. Ya termino de déjenme. Hay una obligación por los estados de no recurrir a sus normas internas para dejar de cumplir sus obligaciones que tienen para con los estados, partes de todos, a llevar a cabo un control de la convencionalidad. Que, tengo programas técnicos aquí. Estos estados y muchos otros han replicado esta fórmula en el que quieren dejar de cumplir sus obligaciones convencionales a través de figuras jurídicas que son a todas luces violatorias de derechos humanos, piensan que se puede dejar la legalidad por debajo del tapete. Entonces tiene que venir la Comisión Interamericana para responder y decirles, ese no es el camino, no se puede hacer de esta manera, y entonces se debe de cambiar. Si la clase no es muy larga, se puede entender precisamente a través de estos elementos y las páginas para leer del libro. No me extiendo más porque no tendrá caso. Eh, por eso es para tener una breve clase sobre circunstancias. La pretensión de muchos estados por dejar de cumplir sus obligaciones convencionales a través de estos mecanismos de legalidad es una posibilidad para tratar de no enfrentar sus responsabilidades internacionales. Estas están presentes. México tiene varios casos abiertos ahorita por el no se han aplicado los controles primarios de convencionalidad. Entonces entra el control secundario o subsidiario de la convencionalidad. Entonces, bueno, esta clase mañana. Espero que sea de su entendimiento y si no, la próxima clase que nos veríamos el día 21, si no mal me acuerdo, estaremos listos para resolver otras dudas sobre este punto y espero que nos vemos en próxima ocasión. Les deseo una excelente mañana allí en la facultad. Nos vemos el día 21 y nos preparamos para nuestro examen el día 27. Me dio gusto verles esta mañana y
Saludos a todos. Nos vemos.